Morning, good afternoon, everyone. Welcome to hearing number 4 of the period of sessions 192, the 192nd regular session. And this hearing, which was requested by 10 organizations, is a regional hearing, and it's on the theme of state human rights obligations in the context of corruption. My name is Roberta Clark, and I'm a commissioner on the Inter-American Commission, and alongside me in this hearing are Commissioner Bernal and Commissioner Demise. We're also joined by the Executive Director, Executive Secretary Tanya Renon, as well as the Deputy Executive Secretary Maria Claudia Peludo, and a number of the team members of the Commission. The purpose of the hearing, as I said, requested by 10 organizations, is to discuss the impact of corruption on democracy and human rights through giving some concrete examples and focusing perhaps on a few states. The aim is to demonstrate the negative impact of corruption on human rights, or the nature of corruption as a generator of human rights violations. In the course of the hearing, which will last an hour and a half, we will have a chance to address the challenges for the existence of national and regional, as these are often cross-border corruption practices, regional public policies which place victims at the center of the public policy focus. As you know, we will have 30 minutes for civil society organizations to make their presentations. The commissioners, as well as members of the Secretariat and the Commission who are here, will have a 30-minute opportunity to respond, followed by another 27 minutes from civil society. I just want to say, as we start off, of course, the Commission, we're committed to accessibility as far as we can manage it on these platforms. And so to ensure that this hearing is inclusive, we ask all participants to begin their presentations by stating their name, their position in the organization or the institution they represent. And every time you speak, please do repeat your name. We often forget that. I forget that all the time as well. But please do repeat your name so that those who are attending the hearings virtually but are visually impaired can identify who is speaking. Likewise, we remind you that audiences have Zoom subtitles available, so everyone can activate the Zoom subtitle directly from their own computers and choose your display size. This is also available for those who follow us through our IACH channels, I think on YouTube, Facebook, and on the website. So with that, I would like to turn the floor over to representatives of civil society organizations. You will see on the clock will come up to tell you when your 30 minutes are up. And with that, I do also want to recognize Special Rapporteur Pedro Vaca, freedom of expression. All of that, very, very important in his rapporteurship. How do you address corruption? Oftentimes it's the journalists who are blowing the whistle and civil human rights defenders who are blowing the whistle on corruption and suffer reprisals. So thank you very much for joining us, Special Rapporteur Vaca. And with that, I would like to turn the floor over to civil society for however you organize yourselves. You have 30 minutes, which start now. Mi nombre es Luciana Torquiaro, soy consejera regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional. Para comenzar, quisiera agradecer a esta honorable comisión por la convocatoria a esta importante audiencia. Las Américas enfrentan desafíos estructurales y persistentes en materia de lucha contra la corrupción. A pesar de la existencia de marcos legislativos extensos a nivel nacional y compromisos internacionales y regionales para luchar contra este mal, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2024 muestra una falta de avances y retrocesos significativos en varios países. La falta de medidas efectivas para luchar contra la corrupción por parte de los estados socava la democracia, fomenta la violación de los derechos humanos y constituye un incumplimiento de la obligación estatal de prevenir la violación de los derechos humanos. La región ha sido escenario de casos de gran corrupción, es decir, el abuso de poder a alto nivel para beneficiar a unos pocos a expensas de la mayoría, según la definición de Transparencia Internacional.
Al desviar grandes cantidades de recursos y socavar las funciones estatales, este tipo de corrupción afecta el derecho a la vida, la libertad de expresión y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con impactos diferenciados en los grupos de situación de vulnerabilidad. En su informe Lucha contra la impunidad y la gran corrupción de 2023, Transparencia Internacional señala que en contextos de gran corrupción, las instituciones encargadas de aplicar la ley son utilizadas por los poderosos para garantizar su impunidad y en ocasiones para silenciar a las voces críticas por medios violentos. Además, la gran corrupción impide al Estado compensar a las víctimas de este mal. Ante este contexto, resulta urgente fortalecer la convergencia entre la lucha contra la corrupción y el respeto por los derechos humanos. El informe sobre corrupción y derechos humanos de la CIDH de 2019 marcó un hito al establecer la interrelación entre corrupción y derechos humanos y al proponer recomendaciones para atacar esta intersección. Sin embargo, su impacto en la región ha sido escaso. A efectos de integrar estas agendas, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y Transparencia Internacional han establecido una alianza que busca responsabilizar a los estados, individuos y empresas por actos de gran corrupción. En este marco, y a fin de mostrar los claros vínculos entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, así como instar a la búsqueda de soluciones regionales a este problema, hoy por primera vez Transparencia Internacional y sus capítulos se presentan conjuntamente ante esta honorable comisión. Muchas gracias. Soy Jimena Reyes, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Esta audiencia tiene varios objetivos. A través de ejemplos concretos de hechos de corrupción que han generado violaciones de derechos humanos o impactado negativamente el goce de los derechos humanos en República Dominicana, Guatemala, Colombia, Venezuela y Brasil, queremos, primero, denunciar cómo la corrupción debilita los pilares de nuestras democracias y contribuye al incumplimiento por los estados del deber de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos. En efecto, en muchos de nuestros países la corrupción se está tornando sistemática, con la captura de estructuras estatales a través de la corrupción por el crimen organizado que busca comprar la fuerza pública, los gobiernos locales, los jueces, para controlar el territorio, pero también por élites cleptocráticas que buscan llegar y mantenerse en el poder y poder desviar fondos a su favor. Igualmente por empresas que, por ejemplo, a través de sobornos incumplen sus obligaciones legales o obtienen indebidamente contratos públicos o concesiones. Nos concentraremos en estas dos situaciones. Segundo, queremos también darle seguimiento al importante informe que publicó la Comisión Interamericana en el 2019 y a las discusiones que se han iniciado sobre el rol del Sistema Interamericano de Protección de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en el contexto de corrupción. Y aquí, tanto los sistemas de protección de derechos humanos como la sociedad civil, los representantes de víctimas, nos enfrentamos a dos desafíos. El primero es la invisibilidad de las víctimas de corrupción. Claro que la corrupción sí tiene víctimas y el hecho de darle visibilidad al vínculo entre hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos nos permite ponerle una cara y circunscribir quiénes son esas víctimas. Eso requiere romper los hilos entre el mundo de los derechos humanos y el mundo de la lucha contra la corrupción y también documentar, denunciar, describir los hechos, los nexos causales y los impactos. El segundo desafío es cómo superar la grave situación de impunidad. La impunidad de perpetradores de corrupción, de hechos de corrupción, pero también la impunidad de los estándares de los estados que no cumplen con sus obligaciones, en particular de adoptar las medidas necesarias para prevenir hechos de corrupción que pueden contribuir a violaciones de derechos humanos, para investigar y sancionar estos hechos, para reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos debidas a la corrupción. Muchas gracias. Señores comisionados, buenos días. Mi nombre es Euren Cuevas Medina del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Queremos denunciar la corrupción e impunidad corporativa en la República Dominicana y su impacto negativo en los derechos humanos y el medio ambiente. En particular, inducida por el consorcio de Brecht Tecnimont Estrella, que en el 2014 pagaron una licitación amañada, pagando soborno para construir la obra más costosa del país, la central termoeléctrica Punta Catalina,
que produce 752 megavatios a carbón. En el 2016, Odebrecht se declaró culpable de haber pagado sobornos a funcionarios del gobierno dominicano, y en el 2019 el Consorcio Internacional de Investigaciones Periodísticas publicó las pruebas de que Odebrecht había pagado 39 millones de dólares para obtener la construcción de Punta Catalina. Luego, en el 2022-2024, se dieron a conocer los resultados de las auditorías técnico-forenses, que dice que entre los problemas detectados se encuentran deficiencia en el sistema de control de emisiones de gases contaminantes, filtración inadecuada de aguas residuales industriales y fallos en el sistema de almacenamiento y de transporte de carbón, lo que ha incrementado gravemente los niveles de contaminación. Según estudio, durante la vida útil de Punta Catalina, provocará enfermedades y el fallecimiento de más de 6,000 personas por sus gases tóxicos y micropartículas. Un informe que elaboramos conjuntamente con la FIT pudo evidenciar cómo la contaminación generada por la central vulnera derechos fundamentales como a la salud, a un ambiente sano y una vida digna de la población de Peravia. Todo esto en franca violación del mandato constitucional y legal de la descarbonización, violación de los derechos humanos y ambientales. Todavía al día de hoy, el acto de corrupción de Punta Catalina no ha sido sometido a la acción de la justicia, lo que se traduce en impunidad corporativa. La auditoría financiera forense arrojó que Punta Catalina había tenido un costo que supera los 3.300 millones de dólares, con una sobrevaluación de más de 1.000 millones, cuyos recursos de sobrevaluación y pagos de sobornos limitan el derecho humano de acceso a agua potable, a la salud, a la educación y a la alimentación del pueblo dominicano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me sentí delicada por la oportunidad. Licenciada Juana Magales Clayson García, abogada de la Comisión de Derechos Humanos. Desde 1979, tras el huracán David, nuestros familiares fueron reubicados por el Estado Dominicano en el terreno de los Tres Brazos, considerando hasta entonces un campo baldío. A lo largo de la década, sus habitantes edificaron infraestructuras, calles y conexiones eléctricas. No obstante, en el año 2016, la población estatal Corden, identidad pública encargada de la administración de bienes del Estado, procedió de manera ilegal a la venta importante de parcelas a la empresa privada Impepe Titulate, a un precio administrativamente inferior a su valor real. Funcionarios de Corden, con la acción de particulares, elaboraron un esquema fraudulento con el objeto de dar apariencia de realidad a transferencias de los terrenos estatales. En consecuencia, los habitantes de los Tres Brazos fueron objeto de engaño y amenaza de desalojos al obligarles a comprar sus propias viviendas a precios exorbitante o expulsados de los terrenos. Inclusive, instalaron una sucursal bancaria en dicha terreno. Centenares de personas vieron así su derecho violado por parte de esas personas. En el 2017, ante la presión de los afectados, se logró la suspensión de los procesos de desalojo y expropiación. Asimismo, se inició una apertura de procesos judiciales dirigidos contra los responsables de dicho fraude. 100 víctimas fueron aceptadas en dicho proceso. Ha habido altos y bajos, en lo que hubo un hecho de un juez asignado en dicho caso, destinado por corrupción en la justicia. La justicia sigue avanzando. También se dio una demanda de nulidad en el 2024, donde se ganó dicha demanda, y en este momento hay un recurso interpuesto por parte de la víctima. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. Mi nombre es Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. La Comisión Anticorrupción surgió en el año 2006 a raíz de los esfuerzos de grupos de la sociedad civil guatemalteca, que estaban preocupados por la amenaza que las redes criminales en Guatemala estaban ejerciendo y de los altos niveles de corrupción.
Los resultados se vieron a partir del siguiente año, 2007. La CICIG apoyó investigaciones de corrupción que resultaron en acusaciones contra el expresidente y la vicepresidenta de esa época, el procesamiento de docenas de altos funcionarios de gobierno, como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dos presidentes de esa misma institución y miembros del Congreso y ministros de gobierno. Las investigaciones conjuntas por la Fiscal General de la República de Guatemala y la CICIG también dieron lugar a más de 400 condenas, incluyendo una al ex vicepresidente sentenciado a 15 años de prisión. En general, esto representa una tasa de éxito de más del 85% en resolución de casos. Pero en el 2019, el gobierno guatemalteco ordenó el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad y revocó la inmunidad de los investigadores anticorrupción de Naciones Unidas. La Fiscalía desde ese momento inició una persecución en contra de quienes habían luchado contra la corrupción y su impunidad, criminalizando a exmandatarios de la CICIG, exfiscales de la FESI, exoperadores de justicia, periodistas, activistas de derechos humanos, defensoras de agua, tierra y territorio, algunos hoy en el exilio. La reciente designación de los magistrados de salas y de Corte de Apelaciones para el periodo de octubre de 2024 a 2029, según la auditoría social realizada por organizaciones sociales, fue testiga muda del tráfico de influencias, negocios fraudulentos para favorecer a magistrados afines. Por eso no es de extrañar que las salas de la Corte de Apelaciones, tanto el sistema ordinario como el de mayor riesgo, beneficien con sus resoluciones a ciertos actores. Todo esto afectando de forma dramática los principios de independencia de la justicia o debido proceso en Guatemala. Ejemplo de lo anterior es también la designación de esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son 13, los de salas de apelaciones, que son 156 titulares y 104 suplentes. Muchas gracias. Buenos días a todos, señores comisionados, buenos días. Mi nombre es Amari Carolina Gómez Díaz, de Acción Ciudadana, del capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala. En Guatemala, la crisis sanitaria del COVID-19 reveló la profunda crisis de corrupción que impacta directamente en los derechos humanos de su población. Ante la llegada de la pandemia, el gobierno de Guatemala no tenía la infraestructura suficiente para atender la emergencia debido a años de negligencia y corrupción en los sectores de salud y educación. Esta falta de preparación y los limitados recursos para la atención de la emergencia impactaron gravemente los derechos a la salud y la vida de los guatemaltecos. En 2021, el gobierno firmó un contrato con la empresa Human Vaccine para adquirir la vacuna Sputnik V, pero el acuerdo fue opaco, lesivo para el Estado y muy costoso. A pesar de que Guatemala pagó por adelantado 79.6 millones, las vacunas no llegaron en la cantidad pactada y el país solo recibió una fracción de lo acordado. Esta situación no solo resultó en un mal manejo de fondos públicos, sino que violó el derecho de la población a recibir una protección adecuada contra el COVID-19. La opacidad en las negociaciones, los contratos perjudiciales y la mala administración de los recursos destinados a la salud también tuvieron consecuencias fatales. La escasez de vacunas y de insumos hospitalarios dejó a muchos guatemaltecos sin la atención que necesitaban, aumentando el riesgo de contagio y muerte. Las 20.323 muertes registradas por COVID-19 reflejan el fracaso de las autoridades en asegurar el acceso de la población a tratamientos y prevención adecuados. Además, la corrupción en la adquisición de las vacunas no solo desvió recursos vitales, sino que también puso en riesgo la vida de miles de personas, quienes podrían haber sido tratadas con transparencia y eficiencia. La falta de sanciones a los responsables y el manejo irresponsable de los recursos públicos demuestra una grave violación de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida y a la justicia. En resumen, la corrupción durante la pandemia no solo derrochó recursos destinados a salvar vidas, sino que también incrementó la vulnerabilidad de los guatemaltecos a una crisis sanitaria, lo que resulta en una violación directa de sus derechos humanos más básicos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, capítulo de Transparencia Internacional. Agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad de realizar esta intervención, mediante la cual resaltaré la importancia de reiterar la obligación de los estados a reparar los daños causados por corrupción. Abordaré esta cuestión desde 3 puntos. Primero, la corrupción es un crimen que genera víctimas que son personas, comunidades y la sociedad en su conjunto.
afectando de manera grave a grupos marginados y vulnerables. Cuando se presenta un hecho de corrupción, las víctimas tienen el derecho a ser reconocidas, a participar de los procesos judiciales y a recibir una reparación integral por los perjuicios causados. Segundo, en Colombia aún existen retos para lograr la reparación por hechos de corrupción. Tomo como ejemplo el caso de corrupción en la construcción de vías de la Ruta del Sol 2 a cargo de la multinacional Odebrecht y sus empresas socias en Colombia, que afectaron derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, la libertad de competencia e impactó negativamente a múltiples comunidades. Si bien en 2017 un juez de primera instancia reconoció la vulneración de estos derechos colectivos y ordenó a las empresas pagar perjuicios por 193 millones de dólares, en segunda instancia el Consejo de Estado confirmó la vulneración de derechos colectivos, pero revocó el pago de estos perjuicios, dejando sin reparación los derechos vulnerados. Esta decisión evidencia el incumplimiento del Estado colombiano en su obligación de reparación. Tercero, y a la luz de este caso, queremos resaltar que en Colombia persisten obstáculos para el reconocimiento de las víctimas de corrupción. Por un lado, en los procesos judiciales por corrupción, el enfoque ha estado centrado en la protección del patrimonio público representado por el Estado, lo que ha impedido el reconocimiento de las víctimas en diferentes procesos judiciales y administrativos. Por otro lado, aunque el ordenamiento jurídico colombiano contempla varias acciones e instancias para investigar y sancionar la corrupción, aún existen dificultades para que las víctimas de estos hechos puedan intervenir en estos procesos judiciales y accedan a mecanismos de reparación. En conclusión, si bien la reparación integral es un principio del derecho internacional, así como un derecho de las víctimas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no basta con sancionar a los responsables, sino que también es necesario que los estados adopten medidas que restablezcan los derechos de las víctimas y aseguren la no repetición de los hechos. Muchas gracias. Buenos días, Rosa María Mateus, del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, el CAJAR. Debemos insistir en el deber de la prevención y la necesidad de precisión de ese deber frente a fenómenos no abordados de manera directa y que están estrechamente relacionados con la corrupción, los abusos de poder y la captura corporativa. La corrupción es posible y se expresa en muchos casos cuando, por ejemplo, empresas de las industrias alimentarias y extractivas han influido en la normativa, en el debilitamiento de los controles en su favor y el aprovechamiento de las llamadas por Eduardo Budinas a legalidades o vacíos normativos, prácticas que generan una desfiguración democrática donde el Estado prioriza intereses privados sobre el bien común. Esta influencia se manifiesta en prácticas de interferencia corporativa que distorsionan la función reguladora del Estado. La interferencia como uno de los dispositivos de la captura corporativa adquiere una dimensión violatoria de los derechos humanos cuando se constituye un obstáculo al cumplimiento de los estados, al impedir, debilitar o dilatar el surgimiento de regulaciones de prevención y protectoras frente a las industrias que promueven consumos lesivos, como la industria de los comestibles ultraprocesados, tabaco o alcohol, o con efectos nocivos sobre las personas y el ambiente, como la minería o los agrotóxicos. Una de estas tácticas de empresas han sido las siguientes: lobby en los congresos, invalidar argumentos mediante el pago de expertos con conflicto de intereses, cooptación de medios de comunicación y estrategias para silenciar organizaciones, creación de alarma económica, esto es, exagerar los impactos económicos que puede conllevar la aprobación de tales medidas, responsabilidad social empresarial para limpiar la imagen, pago de estudios para invalidar, defendiendo con estudios sin respaldo, la evidencia científica, captura de espacios de decisión política, puerta giratoria y demandas que buscan intimidar a los gobiernos e impedir la implementación de medidas protectoras a las comunidades. En términos generales y retomando el concepto de alegalidad, se advierte el aprovechamiento de vacíos para obtener licencias de exploración, explotación, permisos de vertimientos que pueden poner en riesgo a otros derechos humanos y ambientales de comunidades. Un factor que hemos advertido es el de la adoptación de líderes. Budinas subraya: los actores empresariales aprovechan las condiciones de pobreza e incluso la desesperación económica que se vive en algunos sitios, especialmente indígenas y campesinos, aumentando el individualismo, la competencia y destruyendo las redes de solidaridad y reciprocidad. Gracias. Buenos días.
Soy Lizeth González, coordinadora de investigación en Provea. En Venezuela existe un marco legal que favorece la corrupción. En primer lugar, el decreto de emergencia económica estuvo vigente entre 2016 y 2020 y esta emergencia se mantuvo con el decreto de estado de alarma por la pandemia en marzo de 2020. La ley constitucional antibloqueo, que fue aprobada en octubre del mismo año, dio un carácter permanente a estas medidas que eliminan controles administrativos y presupuestarios para la ejecución de fondos públicos, con especial énfasis en las adquisiciones prioritarias por su impacto social, en donde se incluyó el principal programa alimentario, los CLAP. Pese a múltiples denuncias sobre la calidad de los alimentos distribuidos e investigaciones por corrupción en otros países, no hay ningún procedimiento judicial en el país. De acuerdo con el diagnóstico presentado por Un Venezuela en 2024, 12 millones de personas se encontraban en inseguridad alimentaria. Esto, junto con la poca transparencia en la ejecución de este programa y los indicadores sociales en general, hecho constatado por el relator especial por el derecho a la alimentación tras su visita a Venezuela, es evidencia del grave impacto de la corrupción sobre la garantía del derecho a la alimentación. La Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha documentado en sus informes el vínculo entre la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos y la falta de disposición del Estado venezolano para enfrentar la corrupción masiva en el sistema de justicia. Esto pudo ser constatado en una investigación independiente realizada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, en la que se entrevistó a exfuncionarios del sistema de justicia y se constató diversas formas de corrupción judicial. En este mismo sentido, los medios de comunicación reportaron durante 2024 múltiples denuncias de extorsión por parte de funcionarios hacia las víctimas de la represión postelectoral, exigiendo pagos para que estas personas pudieran obtener su liberación o mejoras en sus condiciones de reclusión. Esto es una violación del derecho a la libertad y a la integridad personal. Muchas gracias. Good afternoon to everyone. My name is Guilherme Franci, and I work at Transparency International Brazil. Since 2014, Brazil has undergone a transformative decade. Better yet, a decade that could have transformed the country, but in the end, failed to take Brazil out of a vicious cycle of corruption, inequality, poverty, and human rights violations. In recent years, we have witnessed a barrage of decisions from the executive, the legislative, and the judicial branches that not only undermine the legal and institutional framework to combat corruption in Brazil, but these decisions also reverse dozens of convictions against corrupt individuals, companies, and annulled investigations, cases, and settlements. The result is widespread impunity, jeopardizing efforts to repair the rights of victims of corruption and to ensure the right to justice to all Brazilians affected by corruption. One decision in particular deserves to be highlighted here, and it concerns the company that has already been mentioned by previous speakers for the harm that it produced in their countries, Odebrecht, the construction company at the center of the most serious bribery allegations investigated by the Car Wash Task Force. The Odebrecht case was the largest corruption and money laundering case ever investigated in Brazil and had ramifications in at least a dozen countries. The company paid approximately $788 million in bribes to government officials, their representatives, and political parties in Angola, Argentina, Brazil, Colombia, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Mexico, Mozambique, Panama, Peru, and Venezuela. The criminal conduct was directed by the highest levels of the company, and the bribes were paid through a complex network of shell companies, off-book transactions, and offshore bank accounts. The conduct resulted in corrupt payments or profits totaling approximately $3.34 billion. Odebrecht violated the political rights of millions of individuals across the world by illegally funding political parties and electoral campaigns. Its infrastructure projects around the region, and especially in the Amazon, were not only more costly than anticipated, but it also produced immense social and environmental harm to local communities. In September 2023, a single Brazilian Supreme Court justice ruled, based on information that has already been considered incorrect, that none of the evidence derived from the leniency agreement signed by the company could be used in judicial and administrative proceedings. As a result, more than 115 individuals have benefited from this decision, including high-ranking officials and businessmen being investigated in Uruguay, Ecuador, Peru, Argentina, Panama, Mexico, and the United States. Cases and investigations from across Latin America
have been stalled as Brazilian authorities refuse to cooperate and disregard their obligations related to international legal cooperation. If Brazil first exported corruption, it now exports impunity. Thank you. Buenos días, soy Ramiro Orías de DPLF. Voy a pasar a presentar nuestras últimas conclusiones y peticiones para cerrar la presentación. En los diferentes casos presentados se ha podido constatar cómo la corrupción no solamente marca un contexto, sino que se ha convertido en un elemento explicativo de violaciones a los derechos humanos. La corrupción, además de socavar los recursos fiscales necesarios para la realización progresiva de los DESCA, está generando un patrón de graves violaciones a los derechos civiles y políticos de las personas. Parte de ese patrón es la alta dosis de impunidad, lo que refuerza a su vez la impunidad para las violaciones a los derechos humanos, lo que alienta su repetición. La Comisión, en su informe del 2019, significó un avance sustantivo en muchas materias y ha establecido una serie de principios y recomendaciones basados en la centralidad de las víctimas de la corrupción. Sin embargo, su implementación en casos concretos no ha tenido avances sustantivos. Dado que el daño por actos de corrupción afecta en abstracto a los órganos de la administración pública, no siempre se identifica a sus víctimas individuales o colectivas, cuando sean personas o comunidades las que sufren directamente las consecuencias de esos actos de corrupción. En el mismo sentido, es necesario avanzar en los mecanismos de reparación a víctimas de la corrupción, aplicando los principios del derecho internacional para que la reparación sea efectivamente integral. Al presente, el sistema interamericano ha venido abordando en algunos casos la corrupción como contexto, pero no como un hecho constitutivo que genere una violación de los derechos humanos, ni se ha establecido la responsabilidad del Estado cuando el incumplimiento de sus obligaciones frente a la corrupción constituye una infracción en sí misma de derechos humanos. Por ello, resulta fundamental avanzar en el sistema de peticiones individuales mediante la priorización de casos graves de violación a los derechos humanos generados por la gran corrupción, a fin de clarificar en la jurisprudencia las obligaciones estatales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Finalmente, solicitamos a la Comisión continuar implementando las recomendaciones de dicho informe, utilizando todos sus mecanismos de promoción, monitoreo y protección de derechos humanos. Para este efecto, solicitamos a la Comisión que, para fortalecer el trabajo de largo plazo en esta materia, proceda a incorporar en su planificación institucional un área específica de corrupción y derechos humanos, así como designar a uno de sus funcionarios como punto focal y especialista en el tema, como lo han venido haciendo otros organismos internacionales de derechos humanos como ACNUD. Con eso concluimos nuestra presentación. Muchas gracias, señoras y señores comisionados. Civil society, do you have anyone else to speak? No? No, we're done. We were a bit quicker, 30 seconds quicker. Thank you very much for that discipline. And it was all very interesting and informative, and I think that the commissioners have comments and questions. And for that, we have 30 minutes as well, though we don't want to take all those minutes if we can help it. I would recognize right away Commissioner Bernal. Bueno, muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias a todas las personas que amablemente nos han traído estas informaciones tan importantes. Yo solamente tengo una pregunta y es si ustedes pueden expandir y documentar un poco más acerca del impacto que tiene la corrupción en la falta de cumplimiento de los derechos económicos y sociales. Es decir, hay muchos congresos que destinan unas partidas presupuestales al pago de prestaciones que son correlativas a los derechos económicos y sociales y sin las cuales los derechos económicos y sociales no pueden ser garantizados. Y pues esto es de conocimiento público, pues por medio de contratos y adjudicaciones, por ciertos tipos de procesos de licitación
muchas veces la corrupción entra allí y por esa razón al final lo que queda para dar en realidad a las personas que son titulares de estos derechos, pues no es lo mismo que aquello que los congresos han destinado al respecto. Entonces yo no sé si alguien o varios de ustedes pudiera ampliar sobre ese punto. Muchísimas gracias. Thank you, Commissioner Bernal. Commissioner Denise? Thank you very much, Madam Chair, and also to the representatives of civil society for your presentations. I think very pertinent in our region, as we know that corruption undermines governments and perpetuates impunity and exacerbates inequality, disproportionately affecting vulnerable groups. In that regard, I would like to know if you could give us maybe elaborate on institutional barriers that prevent effective victim-centered approaches in anti-corruption policies, and how or if CSOs can collaborate with states to ensure victims' participation in designing reparations and accountability mechanisms. Thank you very much, Madam Chair. I yield the floor to you. Thank you very much, Commissioner Denise. And thank you for these presentations. At the outset, I want to recognize the two things you asked, a few things, but the two things that you asked which resonated with me, which is that the Commission should mainstream analysis on corruption in our annual report. And I do think we try to do that, but I agree that should be a very much of a standing head. Tanya, Executive Secretary, and how we, and of course, Patricia Qualtieri, she's with us, on how we approach the annual report. And also that there should be some sort of focal point within the Commission monitoring corruption and its impact on human rights. And I also agree with that, but it would be remiss of me not to mention in this context about the effects of the suspension the funding on the Commission. So whilst we do we agree with your, at least I agree with your recommendations. We have the challenge of how do we do prioritization in relation to our reorganizing of the institution of the Commission to maintain its integrity, its independence, and its functionality in the context of this disruption. But just to say that, I agree with Commissioner Denise, and she said it very eloquently. Corruption undermines rights, and I think probably mostly it undermines the state's capacity to fulfill its obligations for social and economic rights and environmental rights in particular. And Commissioner Denise says it exacerbates inequalities. And I want to agree with her 100%. It does a few things. It is based on inequalities because the powerful come together to capture the resources of the people. And that's already, you started with inequality, and in the capturing of the resources that belong to the common, you also exacerbate exclusion and inequality. So it's a really fundamental issue, particularly in our region, which is so bedeviled by inequalities, historical inequalities in any event. So I come back to the recommendation on mainstreaming corruption as a core factor undermining human rights in the region. And I thank you for making that recommendation. A few questions based on things that you've said. The other thing I want to say about the corruption, it undermines democracy in a very particular ways because the citizenry starts to lose trust in the public institutions because you don't know who to trust and who not to trust, because there's a corruption and there are rumors around who's involved in the corruption. All that opacity and all that secrecy really undermines trust in institutions. And when you don't have a collective sense of ownership of institutions and trust in institutions, and people kind of pull back. They may become apathetic or they may become angry and aggressive, but there's certainly the loss of the common space, the collectivity and the solidarity. And that's also something I think we have to
really, factor in. There's a cultural impact, and I want to see, of corruption, which we all know, but I just want to maybe reflect on it for myself in this case. A few questions on some specifics. One, in relation to the cases from Brazil that was cited, the case of the judge in 2023 who ruled out the use of evidence. And can you explain a little bit more about that case? Whoever spoke about it, and I'm so sorry, I don't remember, maybe it was Rosa Maria, I'm not sure, that 115 individuals benefited from the inability of the prosecutors to use the evidence that they had compiled. But if you can speak to us a little bit, if you can explain that case, either now or maybe you can send us a brief. As a country rapporteur, I'm very interested in understanding what happened there and how is that related to systemic undermining of the justice sector. If it is at all, I'm not sure. I'd just like to understand what happened there. And then in relation to more generally, let's get my notes here. I wanted to, because this is a regional hearing, and increasingly we know that the corruption is being perpetrated by organized multi-state actors working across borders. Working across borders in the extractive industry, in the timber industry, in the narco economy, and so the borders become, are very porous or non-existent for organized crime. And I wanted to ask you, when you talk about the need for regional approaches to address corruption, whether or not you have some suggestions. I'm sure you do. And then can you point to countries, because the countries that you spoke about are countries that you are saying have specific corruption problems and practices, but are there practices that you can point to in the hemisphere which are very positive, which the Commission can look into and also amplify? So those are my reflections, and I should have spoken actually after Executive Secretary, but I'm now seeing your hand is up, Tanya, and I don't know if Special Rapporteur Vaca, if you want to say something at this point. We still have some time. Go ahead, Tanya. Muchas gracias, comisionada Clark, y les saludo cordialmente a todas las personas que están aquí. Esta es una audiencia de lujo y es una oportunidad enorme para la Comisión Interamericana en este momento en que el equipo de cooperación técnica se encuentra en el proceso de elaborar, estudiar, redactar la segunda resolución que tendrá la Comisión Interamericana en materia de corrupción y derechos humanos. Yo he escuchado con mucha atención el elemento, y creo que esto da para muchas conversaciones, pero me gustaría saber si nos pueden ayudar a pensar en este sentido. Ustedes han comentado la importancia de la reparación a las víctimas de corrupción, y hablar de víctimas de corrupción o hablar de víctimas para el sistema, al menos de peticiones y casos, requiere necesariamente un acto de identificación en el propio caso o determinación en el propio caso de las víctimas. ¿Cómo se imaginan ustedes que esto puede ser mucho más eficiente en peticiones y casos, en medidas cautelares? Porque claro, los actos de corrupción ocurren en un momento determinado y sus efectos en las violaciones a los derechos humanos son posteriores y a veces a muy largo plazo o en un momento no necesariamente inmediato, sino muy posterior. Estoy pensando, por ejemplo, en situaciones de construcciones, permisos de construcción que se dan, que luego viene un terremoto, que la situación puede devenir en pérdidas de vidas humanas para muchos años después. ¿Cómo pensarían ustedes en esa determinación de víctimas y en esa construcción de causalidad? No lo pregunto a manera de examen, lo pregunto a manera de conversación, mirando nuestro propio sistema de peticiones y casos. Gracias, Presidenta. Comisionada Clark. Thank you, Executive Secretary. Special Rapporteur Vaca. Muchas gracias, comisionada. Saludo muy atentamente a los integrantes de la comisión presentes, a la Secretaría Ejecutiva y también muy especialmente a todas las personas que nos acompañan
Creo que la trayectoria de las propias organizaciones que han solicitado esta audiencia da cuenta de una historia, ¿no? Una historia que también está atravesada por el derecho de acceso a la información en la región, que también puede tener un hito importante en la Cumbre de las Américas de Lima, que se concentró en la lucha contra la corrupción, que fue también el marco en el cual la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el anterior relator de libertad de expresión aportaron este informe temático. Y creo que de las aproximaciones más valiosas que se pueden tener a la fotografía de hoy, de esta temática, tiene que ver con invitar muy especialmente a todas las organizaciones acá presentes a que continúen enviando información y a que algunos de los temas consultados, preguntados, reflexionados puedan también aportar a todas las instancias de monitoreo de la Secretaría Ejecutiva y de la Comisión en su conjunto. Empezar también, tal vez mi reflexión, comisionada, indicando que la corrupción se alimenta del silencio, que suele operar en la oscuridad y que juega en el equipo del miedo, ¿no? Que es un equipo que suele ser bastante antidemocrático. Y que la reflexión regional, buena parte de la cual se ha construido con las organizaciones acá conectadas, a quien quisiera recalcar mi reconocimiento, se ha hablado de ciertos factores que pueden aportar a una suerte de inmunidad democrática a la corrupción si se trabajan bien. Y ahí quisiera simplemente enlistar algunos de los temas que fueron, han sido históricamente y que siguen siendo parte de la conversación. Está, por ejemplo, el acceso a la información pública y el rol de los órganos garantes y que la curva de transparencia sea ascendente en nuestras democracias. En segundo lugar, está algo que podríamos llamar un debate público de calidad, ¿no? Donde hay no solo una conversación entre oficialismos y oposiciones, sino también un periodismo libre que indaga y también unas organizaciones de la sociedad civil que no se sienten inhibidas para hablar de lo que pasa alrededor de la lucha contra la corrupción. En tercer lugar, y quisiera tal vez hacer énfasis acá, podemos comentar sobre una aproximación institucional en el Estado de Derecho en su conjunto que incentive y premie la lucha contra la corrupción en contraste con ese deber de abstención a que sea la institucionalidad la que castigue o la que aleccione a las personas, instituciones que aportan a la lucha contra la corrupción a través de la denuncia. Y cerraría con un cuarto, que creo que tal vez es una tarea pendiente, y es una aproximación social. Es, es perturbador ver cómo no toda la corrupción genera rechazo público. Es complicado ver cómo la conciencia de las afectaciones de la corrupción en términos del aplazamiento a la garantía de derechos no es necesariamente el primer renglón de preocupación de las sociedades en su conjunto. Y ahí que puedo comentar yo en términos de lo que he visto como relator de libertad de expresión en los últimos años, y quisiera referirme a los mismos 4 puntos. En primer lugar, una tendencia hacia el debilitamiento de la transparencia y el derecho de acceso a la información, tal vez con cierto énfasis en órganos garantes. En este mismo periodo de sesiones vamos a tener conversaciones sobre el estado de órganos garantes en la región, y también quisiera animar a que bien sean en la siguiente ronda o por escrito las organizaciones pudieran informar a la comisión y a la relatoría sobre cómo está ese termómetro del derecho de acceso a la información en sus países. En segundo lugar, vemos un debate público deteriorado, me atrevería a decir desigual, ¿no? En el que el periodismo, las organizaciones de la sociedad civil en varios países pasan a ser señaladas, en algunos lugares estigmatizadas, desfinanciadas en buena medida y en algunos casos también judicializadas y criminalizadas. Y esto en contraste de fuertes despliegues de propaganda que pueden estar siendo impulsados por actores a los cuales la corrupción les resulta rentable. Y aquí quisiera también trasladar la pregunta de qué tan seguros y seguras se sienten para hacer el trabajo de lucha contra la corrupción, qué tan seguros y seguras sienten a otros actores como el periodismo para seguir haciendo su trabajo, como las personas denunciantes, por ejemplo. En tercer lugar, frente a la aproximación institucional, la región tiene unos péndulos de, de polarización, ciertamente. Y la corrupción ciertamente hace parte de la discusión política, pero en mi sentir está muy en el espejo retrovisor de quienes detentan el poder. Y esto lleva a un cuarto punto frente a esta parte más social,
creo que la corrupción y la lucha contra la corrupción en este momento tiene un desafío de estar en sociedades fracturadas, donde pareciera que la corrupción es reprochable siempre y cuando sea atribuible a los actores con los cuales se tiene un desagrado, una controversia o que están del otro lado de la conversación. Yo quisiera cerrar allí, comisionada, animando a que se siga proveyendo información. Este es un año también de Cumbre de las Américas. Este es un año donde se puede refrendar buena parte del proceso interamericano. Me sumo también a la pregunta de cómo podemos mejorar desde el sistema interamericano de derechos humanos. Compartirles que en nuestro plan de trabajo hay en proceso de redacción un informe sobre protección a personas denunciantes o whistleblowers que se ha venido trabajando en la relatoría y al cual varias de las organizaciones acá conectadas han venido aportando. Animar a que esta conversación continúe solidarizándome con lo que sé son difíciles circunstancias para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas. Muchas gracias, comisionada. Thank you. Please go ahead, María Claudia. Gracias, señora presidenta. Dado que quedan unos minutos, aproveché para levantar la mano y participar en esta conversación, no sin antes agradecer todas las presentaciones que se han hecho y en ese sentido indicar que el punto que han repetido sobre el informe de corrupción y derechos humanos de 2019 han marcado la importancia, el hito que generó por primera vez, bueno, en un informe temático incluir la corrupción y sus efectos en derechos humanos, pero también plantearon que no ha tenido la incidencia que debería haber tenido o el impacto en términos ya más pragmáticos. Entonces, una pregunta que tengo es, desde su experiencia, su conocimiento, ¿qué más pudiera hacer la comisión respecto de ese informe y del seguimiento de sus recomendaciones? ¿Qué estratégicamente ustedes cómo ven esas posibilidades? Y luego ya yendo a una línea mucho más conceptual o teórica, hay un punto central y es cuáles son las principales obligaciones internacionales de los estados frente a la convergencia de derechos humanos y corrupción. Y eso porque ¿no? guarda la relación con el título de esta audiencia regional. Entonces sería bueno como poder desarrollar más estos elementos. Y finalmente, ya lo dijo la presidenta de la comisión, la comisionada Roberta Clark, respecto de las buenas prácticas. Estamos trabajando en esta resolución que la comisión pretende aprobar este año, que tiene que ver con elementos de corrupción, crimen organizado, derechos humanos. Uno de los elementos con los que empezaba la FID, Jimena Reyes, era marcando esa captura de estructuras para el control de territorios. Bueno, entonces, ¿cuáles serían elementos de buenas prácticas que pudiera la comisión relevar en esta resolución? Muchas gracias, comisionada Clark. Thank you very much. And so we turn back over to representative civil society to answer some of these questions and maybe other issues that you may wish to raise and bring to our attention. And the clock is up. Muchas gracias por todos los comentarios. Trataré de abordar algunas de las cuestiones planteadas. En primer lugar, sobre esa documentación respecto a derechos culturales, económicos y sociales, quiero dar solamente un breve ejemplo de algo que hemos logrado procesar en Colombia, del análisis de más de 1.200 casos de corrupción identificados, reportados entre 2016 y 2022. Encontramos que 508 de esos hechos están asociados a violaciones a derechos en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 461 hechos afectaron derechos económicos, sociales y culturales y 385 hechos afectaron derechos civiles y políticos. De estos 1.200 casos que analizamos, logramos identificar 14.500.000 personas afectadas directamente por corrupción,
de las cuales el 24% corresponden a un grupo poblacional específico que son los niños, niñas y adolescentes, un grupo poblacional pues con mucha vulnerabilidad en este ámbito de corrupción y derechos humanos. Todo esto para decir que evidentemente hay la posibilidad de seguir documentando esos hechos, esas afectaciones. Creo que hoy estamos en un momento en el cual también han pasado suficientes esfuerzos, años en los cuales podríamos seguir profundizando esa relación y que con gusto, por supuesto, toda esta es información que puede estar a consideración de la comisión. Quiero, en segundo lugar, abordar muy brevemente el tema o algún aspecto alrededor del tema de la reparación a víctimas de corrupción. Este es un tema supremamente importante que ha tomado mucha fuerza en los últimos años a nivel nacional, regional, internacional. Y en la experiencia de Transparencia por Colombia, uno de los puntos más importantes es que logremos involucrar a esos grupos poblacionales a título individual o colectivo en esos procesos de reparación. En muchos casos identificamos obstáculos para que realmente estas personas puedan participar en procesos, bien sea en el ámbito penal o en el ámbito administrativo. Y por supuesto hay una necesidad de hacer un esfuerzo muy grande por poder conversar, llegar a estas personas y poder con ellas identificar esas reparaciones patrimoniales, pero también extrapatrimoniales que se requieren en muchos de estos casos, no solamente para sensibilizarlas como víctimas de la corrupción, sino para que realmente puedan ser reparadas y se garantice la no repetición. Quiero, en tercer lugar, resaltar la importancia de lo que el relator especial Pedro Vaca mencionaba en materia de acceso a la información pública. En muchos de estos casos vemos que la información es limitada por parte no solamente de, por supuesto, actores que están en estos entramados, sino de los esfuerzos que está haciendo el Estado para que realmente podamos contar con información que nos permita documentar esos daños generados a individuos, a colectivos, y por lo tanto la garantía de información pública y de acceso a la misma hace parte fundamental de los procesos de reparación a víctimas de corrupción. Cierro mencionando también la importancia sobre el tema de la protección a denunciantes de corrupción, algo que vemos permanentemente como un tema de desafío para nuestros países, para nuestros estados, muchos de los cuales carecen de legislación en esta materia, pero además de prácticas o políticas públicas, lo cual hemos podido documentar en análisis de más de 19 países en el cumplimiento justamente del compromiso de Lima en materia de gobernanza y lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo quería referirme a dos de los temas de las preguntas que nos han hecho en el marco de la sesión, y quisiera agradecer de verdad la atención, el interés que esas preguntas muestran. Y también quisiera tomar el tema del acceso a la información. En Venezuela la situación es grave, sobre todo en términos de la información sobre la ejecución del gasto público. No tenemos una presentación oficial de la Ley de Presupuesto de la Nación desde 2016. No tenemos estadísticas nutricionales en algunos de los indicadores desde antes de 2010. No tenemos estadísticas laborales oficiales, no tenemos estadísticas sobre pobreza. Y esto todo forma una parte de una política liberal del Estado venezolano de no dar la información que permita constatar a los actores nacionales e internacionales independientes la emergencia humanitaria y la grave situación social que ha afectado al país al menos desde 2014. Y esta ausencia de información que impide a los académicos, a las organizaciones de la sociedad civil y al propio Estado evaluar las políticas sociales tiene un impacto sobre la garantía de los DESCA. No podemos saber, no tenemos suficiente información para saber el impacto de los programas alimentarios, de la situación del derecho a la educación, a la salud, etcétera, precisamente por esta ausencia de cifras oficiales. Y luego quería mencionar brevemente sobre la afectación de la corrupción a grupos vulnerables, que fue otra de las preguntas que se hicieron en el panel. Y me parece importante resaltar en este caso, en Venezuela, la situación de los derechos de los pueblos indígenas, gravemente amenazados por el arco minero del Orinoco. Como se deben recordar, el 24 de febrero de 2016 se decretó una zona de desarrollo estratégico nacional, el arco minero del Orinoco, permitiendo la operación de la minería en esa zona del país, que es más del 12% del territorio nacional.
En el informe de la misión de determinación de los hechos de septiembre de 2022, ellos constataron la existencia de una alianza entre miembros de la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos policiales y grupos irregulares y criminales en esa área. Y esto está asociado a graves violaciones de los derechos humanos por los enfrentamientos entre todos estos actores y la competencia por el control de las minas. Pero además, diversas organizaciones nacionales como Clima 21, como el Grupo de Investigación sobre la Amazonía Venezolana, han constatado la presencia de contaminación por mercurio debido a esta minería ilícita de la minería del oro en la zona, que está afectando gravemente la salud de los pueblos indígenas que viven en la cuenca de esos ríos. Y esto, bueno, significa una grave violación, por supuesto, del derecho a la salud a esas personas y a esos pueblos indígenas de la zona. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad y por las observaciones que han realizado. A mí me gustaría abordar un poco el tema de cómo nos sentimos para afrontar el tema de corrupción como organizaciones. Es importante señalar que la captura de las instituciones del Estado, el fenómeno de persecución selectiva y la procura de impunidad que ejercen ciertos grupos de poder se encuentra directamente vinculada e impacta directamente en la manera en cómo se pueden afrontar los hechos de corrupción y su impacto en los derechos humanos. En Guatemala, para nadie es un secreto que existe un retroceso significativo en cuanto a la lucha contra la corrupción. Existe un fenómeno de criminalización que va en aumento a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras voces críticas, lo que ha tenido un resultado y un impacto negativo para la figura de la denuncia ciudadana, ya que ha generado temor de estar en el ojo de estos actores negativos y que impiden que los procesos de corrupción avancen y logren los efectos esperados, que sería en todo caso la sanción y la reparación de los daños ocasionados por estos actos de pequeña o gran corrupción. Caso contrario, se ha empezado a generalizar la procura de impunidad y la libertad o el desvinculamiento de ciertos actores de corrupción dentro de los casos que en su momento se encontraban siendo investigados y que a la fecha pues han dado resultados de alguna manera negativos, es decir, han sido desvinculados de los procesos y se ha generado también, aunado a ello, una narrativa que permite o que pretende hacer ver que el grupo encargado anteriormente de la lucha contra la corrupción, pues lejos de ser personas que querían luchar contra la corrupción, son tildados de delincuentes, ¿no? Están siendo criminalizados. Entonces, el tema en Guatemala realmente es muy complejo también y se encuentra en la lucha contra la corrupción de alguna manera estancada por estas situaciones. Gracias. Y gracias. El Yo quería vínculo, referirme Ay, Ay, perdón, pues, Eure. bien. Que sí, quería Adelante, adelante. referirme gracias, quería referirme a tres puntos. Primero, sobre la posibilidad de permitir que las víctimas participen, ¿no? Y ahí el desafío en los procesos penales, pero también administrativos, y mencionar buenas prácticas, ¿no? Porque sí se ha dado, y por ejemplo, en el caso de los hechos de corrupción relacionados con el asesinato de Berta Cáceres, después de que el COPIN lo luchó, se logró que volvieran a iniciar el proceso judicial en contra de de los perpetradores de los hechos de corrupción y que el COPIN fuera la organización de Berta Cáceres y de su pueblo, fueran parte del proceso judicial. De la misma forma, Magalis nos mencionaba el caso de los Tres Braces, donde más de 100 personas que se vieron impactadas en su derecho a la vivienda por el fraude que se dio en los Tres Brazos pudieron ser parte del proceso penal que sigue en curso. Luego, entonces, pues ese es un tema muy importante y sería interesante que en algún momento la CIDH pueda posicionarse sobre la necesidad de que las víctimas sean reconocidas en estos espacios. Luego, sobre el crimen organizado y su dimensión transnacional.
es un desafío muy importante, en particular para las víctimas del crimen organizado, porque lo que está pasando en la mayoría de nuestros países es que se le da prioridad a las acciones en contra o relativas al narcotráfico o inclusive a extradiciones que alejan a las víctimas de la posibilidad, así sea simplemente de saber la verdad sobre los hechos, por ejemplo, de desaparición forzada en México, pero pues en muchos otros. Sobre soluciones, em, una que ha promovido la FIDH, a pesar de que en este contexto actual es un órgano que ha sido debilitado, es que la Corte Penal Internacional pueda investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por actores no estatales como el crimen organizado, y que de esa forma se le dé prioridad a los crímenes internacionales que cometen, como puede ser en el Darién o las desapariciones forzadas, y no a solo hechos como los hechos de narcotráfico. Y finalmente, sobre el tema de cómo pasamos algo a algo práctico en términos de avanzar sobre este vínculo entre corrupción y derechos humanos, pues subrayar nuevamente que la corrupción puede ser un hecho generador de una violación de derechos humanos, y probablemente tanto la sociedad civil, los abogados, como los organismos de protección de derechos humanos, como puede ser la CIDH, no lo mencionamos suficientemente, ¿no? Entonces es también una cuestión de decirlo tanto en el contexto como en los hechos, pero también habría que actualizar las obligaciones del Estado, porque la obligación, el deber de prevenir violaciones de derechos humanos, inclusive con el hecho de que casi todos los países han ratificado los tratados de lucha contra la Convención Interamericanos o nacionales, el deber de prevenir la corrupción que causa violaciones de derechos humanos merece de ser reconocida y destacado, y que cuando el Estado no ha respetado el riesgo previsible y evitable, pues se pueda considerar que hay un incumplimiento. Gracias. Bien, Thank you. yo, Thank you very much. Just- I think we have just- 4 people ahead. Insa Proma and representative DPLF, Transparency International, Okay. and also Brazil. Please go ahead, Insa Proma. yo quiero hablar del impacto de la corrupción en los DESCA, en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por ejemplo, en la República Dominicana, un país pequeño con una economía mediana, pues Odebrecht logró una obra con una sobrevaluación de más de $1.000 millones, que para la economía de la República Dominicana es un impacto demoledor. Eso que tiene que ir a educación, tiene que ir a la salud, al medio ambiente, pues se lo tuvieron que pasar a la empresa y a la corrupción. Entonces, eso tuvo un impacto no solo en la parte económica, sino en la parte ambiental, en el sentido de que la corrupción influyó en que se violente la Constitución que establecía la descarbonización y las leyes, la descarbonización del sistema energético nacional. Sin embargo, instalaron unos generadores eléctricos a carbón, después que la Constitución lo prohibía, precisamente por el soborno. Pero quiero hablar también en la segunda parte de la barrera institucional, y que resulta que independientemente Odebrecht se declaró culpable de haber sobornado funcionarios en la República Dominicana, el procurador de entonces y el presidente de la República decidieron de que no se había dado soborno por Punta Catalina, que es la obra más importante del país, que que la obtuvieron con una licitación de $2.045 millones. Entonces, resulta que ese procurador obstaculizó el procesamiento de Odebrecht y los demás y las demás empresas, porque eran parte del gobierno que habían
obtenido los sobornos. Después, un grupo de periodistas internacionales descubrió que Odebrecht había pagado 39 millones de dólares solo por Punta Catalina, por esa obra, para obtener la obra. Entonces, la propuesta nuestra para la comisión es que los procuradores sean electos por el pueblo, no necesariamente propuesto por un partido político, sino que cualquier persona con un perfil acabado pueda ser electo por el pueblo como procurador o fiscal para que no esté a merced de los partidos políticos. Y eso puede ser una recomendación de la comisión. Muchas gracias. I just wanted to thank Commissioner Roberta for her question and try to clarify briefly. I'll send further more detailed information afterwards. But this decision that I mentioned, it annulled all the evidence derived from the leniency agreement signed by Odebrecht, which meant that investigations, cases, and other proceedings were annulled. This impacted and benefited dozens of people here in Brazil, especially former politicians and businessmen. But what we've also seen with a lot of concern is that individuals who are being investigated in other countries have sought the Brazilian Supreme Court to have that benefit extended to them, meaning that they've required that the Brazilian Supreme Court declare that the evidence that is being used against them in their foreign jurisdictions that is also void and annulled. And this also has a big impact in terms of preventing Brazilian law enforcement officials of complying to international legal cooperation requests, which prevents that these investigations against these individuals, even when it happens outside of Brazil, goes on. At the same time, what we've been seeing, and we talk a little bit about the participation of victims and settlements, is that the leniency agreement, which not only Odebrecht, but all leniency agreements signed during the Car Wash Task Force actions, they've been in process of renegotiation with what we suspect will be large discounts for the companies and with no participation of the victims in these renegotiation proceedings. So this is especially troublesome for us, and we'll send further information. I just wanted to add a recommendation that we want to present in terms of having the Inter-American Commission on Human Rights to be participate more effectively in the Mississippi process, which is the follow-up process for assessing the implementation of the Inter-American Anti-Corruption Convention. We understand that there are limitations in terms of manpower, especially in the current scenario, but we think it would be extremely beneficial if the Commission participated in this process, either by reviewing the questionnaires that are sent to the countries when the mechanism is assessing the compliance to the convention, or either someone, the focal point, participating in the country visits and in the assessments directly. We believe that this would be fundamental in terms of ensuring that the anti-corruption measures that are being implemented by countries are also in line with their human rights obligations as the Inter-American Pact determines. Thank you. Yo quisiera agregar en relación a las barreras institucionales, a la perspectiva centrada en la víctima. Parte del problema es que la respuesta de los estados frente a los autos de la corrupción es una respuesta esencialmente penal, donde jueces, fiscales están concentrados en perseguir a los perpetradores. Y aunque la legislación de diversos países, la legislación procesal, permite la participación de víctimas afectadas por actos como los de corrupción, inclusive en muchos países permite la participación de organizaciones de la sociedad civil en aquellos casos donde hay un interés público, un daño social.
en la práctica esto no necesariamente se da de forma uniforme. En este caso hay algunas buenas prácticas, inclusive en países donde no ha habido reforma procesal penal, como en la Argentina, hay buenas prácticas de seguir a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y en otros países que, teniendo leyes de víctimas bastante abiertas, tienen un criterio restrictivo para que la sociedad civil participe de estos actos. Creo que en ese sentido, el promover la participación procesal de las víctimas asegura que, o contribuiría a asegurar que estos procesos tengan esa perspectiva más amplia de derechos humanos, hay una mayor preocupación en el impacto de estos actos sobre víctimas concretas, sobre comunidades, tal como lo establece la propia Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que señala que deberán, en todas las actuaciones procesales, deberán dar paso al interés de las víctimas. Y este diálogo entre la perspectiva de derechos humanos con la justicia penal debe ser un diálogo que no solamente esté a nivel de los estados, sino también al nivel de la organización, ¿no? De hecho, sentimos que no existe un diálogo entre los avances que está dando desde esta perspectiva de derechos humanos la Comisión con el MESICIC, por ejemplo. Sería interesante que el MESICIC también se alimente de las recomendaciones que la Comisión está dando para adelantar esta perspectiva. Bueno, desde Colombia tenemos una experiencia que quisiéramos compartir y que vamos a profundizar en el escrito que presentemos a propósito de lo que fue ir valorando cómo se determinan los abusos de poder y la captura corporativa, y en el caso positivo que creemos logra proteger a la población de esta captura y de estos abusos y por supuesto de la corrupción, se encuentra una sentencia emitida por la Corte Constitucional donde se refiere a la financiación privada de campañas que pueden llegar a producir discriminaciones en función de la disponibilidad de recursos, privilegiando la representación de los intereses de sectores económicos particulares en detrimento del interés general y los derechos humanos. Y ese riesgo se pone de manifiesto pues la importancia de los mecanismos de control, que son los que se desarrollaron en este caso muy concreto que se dio aquí en Colombia. También creo que es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil y en general varias comunidades dependen de lo que es el periodismo investigativo para poder iniciar o tener unas bases que les permitan la denuncia y exigibilidad de derechos. Pero esto no puede ser posible también en los estados en los que también se han observado pues, las vulneraciones entendidos como la persecución, la estigmatización, la criminalización y judicialización, de la que también se ha tratado en esta audiencia. Gracias. Por mi parte, si se me permite ahora, quisiera comentar sobre el enfoque regional para atacar a la gran corrupción. Desde Transparencia Internacional proponemos 4 intervenciones que creemos que pueden ser fundamentales en este sentido. Por un lado, fortalecer la cooperación legal entre países, el intercambio de información dado el carácter transnacional y la complejidad de los casos de gran corrupción. Por otro lado, nos parece fundamental el fortalecimiento de instituciones claves como las unidades de inteligencia financiera para poder detectar los esquemas de lavado de dinero. En tercer lugar, estamos promoviendo la regulación de los facilitadores de la gran corrupción, es decir, los bancos, los abogados, los contadores que ayudan y que permiten a los corruptos y a los criminales esconder el dinero sucio. Y en cuarto lugar, quisiera destacar el valor del periodismo de investigación
en entender, en develar, en desenmascarar estos entretramados de corrupción tan complejos. Lamentablemente en nuestros países la libertad de expresión y el acceso a la información es una traba para el ejercicio del periodismo y esto sería otro de los temas fundamentales que como región deberíamos atacar. Gracias. Gracias, señores comisionados, señoras comisionadas. Definitivamente es muy importante esta audiencia temática la cual nos han concedido. Agradecemos en nombre de todos y todas las que representamos a los distintos países en la misma, en esta audiencia temática, el momento que ustedes nos han dado, las preguntas que ustedes nos han hecho realmente son muy profundas, en las cuales se quiere tocar muchas cosas que son importantes para nuestros países, sobre todo el tema de corrupción y derechos humanos y esa vinculación. Así que muy agradecidos, muy agradecidas realmente por este momento, por esta audiencia temática, por el tiempo que ustedes se dieron y de las consultas que nos hicieron, de que son efectivamente objeto de un momento más, de más tiempo para poder realmente responderlas como se merece cada una de las preguntas. Creo que también, aparte de ustedes, comisionados, comisionadas, también la secretaria ejecutiva nos hizo varias consultas muy importantes sobre el tema de reparaciones, pero también hay temas importantes que han sido abordados sobre el tema de la criminalización a periodistas. Sabemos que uno de los comisionados, comisionado Pedro Vaca, tiene muchísima experiencia, ha estado mucho tiempo acá en Guatemala, específicamente pues viendo el tema sobre la independencia en este caso, y creo que es muy importante. Así que cada uno de ustedes, comisionados, nos quedamos con esas observaciones, con esas preguntas que nos hicieron y esperamos que en el documento final, en el informe final, podamos ampliarlas, porque sí, realmente creo que para todos es muy importante. Ustedes, a quienes representan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros y nosotras hoy es sumamente estratégico para el seguimiento. Las grandes deficiencias que hay en nuestros países, como ustedes saben, van a llegar nuevamente hacia esa comisión. El tema de reparación, definitivamente seguimos siendo una cuesta hacia arriba y por ello la Comisión Interamericana tiene un papel preponderante. Esperamos que esta audiencia temática ese objetivo haya tenido, de comenzar a tocar el tema de corrupción y derechos humanos a nivel regional, porque cada uno de nuestros países tiene grandes dificultades en el tema de corrupción y definitivamente no nos dejan avanzar y nos siguen poniendo grandes obstáculos. Todos los países de acá representados tenemos obstáculos. Así que efectivamente creo que esta audiencia ha sido sumamente importante para todos y cada uno de nosotros y nosotras, para ustedes también, porque este es un tema fundamental que ojalá que nuestros países, que nuestros gobernantes comiencen a realizar políticas públicas adecuadas a efecto, efectivamente, comencemos nuevamente a romper este flagelo que tenemos como sociedades a niveles regionales, que es la corrupción. Únicamente, y muchas gracias. Thank you very much. I wonder if any of the commissioners wish to say anything in closing. Commissioner Bernal, Commissioner Denise, any closing reflection? Or Special Rapporteur? Okay, I don't see any takers. So I will bring the hearing to a close by thanking, oh, there it is. Okay, I see, and I know you want to take a picture, so we'll do that before we end. But in closing, I want to thank the organizations that requested this hearing, and I do hope that, well, it is available online, but I do hope the commission that we can do some publicity around this hearing, so those who were not watching it now know that it's online and can go to pay attention, because really and truly corruption is a contagion, and it spreads to institutions, it spreads to people, it weakens, it weakens so many things, like corruption forces us, or denudes or erodes the immunities that we have in our society. So it erodes the rule of law, and definitely there's a lot of concern for access to justice and the independence of the judiciary, where corrupt actors are transcendent and so influential.
And one of the colleagues, you spoke about campaign finance, and I thought maybe we should have spoken a lot more about that, because of course, those who capture, who capture resources and capture state institutions are also maintaining that capture through the financing of the executive, of the legislature, and even of the judiciary in some countries. So those who are on the front lines of campaign finance also have a disproportionate impact on how laws are formed and how they are implemented and how judiciaries function. I wish we had some time to speak a little bit more about the relationship between political processes and corruption, but that requires a whole different kind of session. But in any event, as I close, I want to also acknowledge that you all have made several requests of the Commission. And I suppose one of the requests, if I can put it that way, is for the Commission to have a louder voice, be more of a promoter, even an advocate on the importance of the participation of victims of corruption in justice processes, in reparative demands, and also in the construction of the legal regime to prevent and respond to corruption. And who are the victims? There are some direct victims, but indirectly everyone in a society that has become corrupted is a victim of corruption. So I suppose the best inoculator of corruption is citizen involvement in the political processes. And that comes back to the right to political participation, because we do also understand that when those people speak up against corruption, the reprisals are there. And we've seen that in several of our countries, the criminalization that you spoke about of journalists and of human rights defenders and citizens who just dare to speak truth to power. So you're asking the Commission to pay more attention to corruption, to understand how corruption is undermining the whole architecture of human rights. And I think we get that message loud and clear. So with that, we just have to take a picture. Anna is going to give us some instructions to look our best, and this becomes a record of this hearing number, I think it's number 4 of the 192nd period of sessions. Anna, over to you. Muchas gracias. Solamente les pediría por favor si pueden ver a la cámara. Voy a hacer 2 capturas. Ahí va la primera. 1, 2, 3. Y si me esperan un segundo, por favor. Tantita paciencia. Y vamos a ir con la segunda. Y vamos a contar 1, 2, 3. Muchas gracias. Thank you, and I bring the session to end and thank everyone for your feed. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Cerramos sala, Joel, por favor.